24 horas. Yo soy Leonardo Vega y nos encontramos pues muy contentos porque tenemos a un par de hermanos que han estado en boca de todos en estos últimos años. Por supuesto, ya han de haber escuchado que su material estuvo en lo mejor de algunos portales internacionales y locales. Pues qué mejor que ellos que nos cuenten. Balgur, ¿cómo están, chicos? Hola, muy Hola, bien, gracias. Bienvenidos a 24 horas. Gracias. Bueno, chicos, pues estamos aquí porque justo ustedes han causado sensación en los últimos años. Este último año fue muy especial porque lanzaron Armagedón, que es su más reciente material. Cuéntenos un poquito cómo es que surge este proyecto, porque tardaron demasiado después del Zapandú para lanzar un nuevo proyecto. Sí, pues fueron aproximadamente 4 años en los que no trabajamos en música ni en ningún material inédito. Pasaron muchas cosas, ¿no? En ese lapso nos agarró pandemia, que teníamos una gira de promoción con Zapandú. Logramos hacer algunas fechas, sí concretamos una gira, pero muchas de las fechas ya no se pudieron hacer. Pasaron procesos pues, completamente personales, ¿no? En donde pues, se vio afectado nuestra capacidad para componer, para producir, para hacer música. Pero después de eso regresamos. Hace 2 años aproximadamente empezamos a trabajar en un disco después de experiencias fuertes y nos tardamos 1 año, yo creo, en realizar el álbum. Trabajamos Armagedón en diferentes estudios, ¿no? del país, una residencia en Mérida que nos obsequiaron, ¿no? En Monterrey también, en los estudios de Monterrey, en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Juchitán, en muchos lugares. Entonces por ahí estuvimos trabajando Armagedón. Ok, bueno, antes de que sigamos, bueno, el grupo está conformado por los hermanos Valdivieso, en este caso Elizabeth, Hugo, son quienes forman parte de Balgur, pero igual, volvamos un poquito al pasado, porque para muchos les llama mucha la atención qué significa Balgur, y además, ¿cómo es que surge este proyecto pues, siendo hermanos? ¿Cómo es que a ustedes les interesa el mundo de la música? Sí, bueno, pues Balgur es la conjunción de nuestros 2 apellidos, de las primeras 3 letras de Valdivieso y Gurrión. Realmente surgió este proyecto ya desde hace mucho tiempo, porque comenzamos desde muy pequeños en casa coleccionando instrumentos y también a la par participando en el grupo de la iglesia. Nosotros pertenecíamos a una iglesia y entonces todos los fines de semana teníamos la disciplina de estar tocando y fue allí donde tuvimos como el primer acercamiento con la música. Realmente fue a muy temprana edad. Yo recuerdo que tenía 5 años cuando comencé a cantar y mi hermano me parece que tenía unos 8 años cuando empezó a tocar batería y luego yo empecé a tocar guitarra y juntos empezamos como a crear nuestras primeras canciones y nos encontramos con una computadora y fue cuando entonces empezamos a descubrir el mundo de la grabación, ¿no? De poder empezar a producir nuestras canciones. Recuerdo que teníamos una computadora de escritorio y Hugo descargó un programa llamado Cool Edit y era en donde grabábamos como nuestras primeras maquetas y podíamos pasarnos así horas y días enteros encerrados como solamente grabando y grabando, él teniendo 8 y yo 10 años y creo que desde allí tuvimos como una conexión muy fuerte con la música y también con las letras. Ok, ahora en los últimos años, bueno, el proyecto de Balgur también tiene un sonido peculiar porque utilizan recursos de los 80s, sintetizadores y demás. ¿Cómo es que ustedes deciden irse por esa línea? Porque bueno, anteriormente era un sonido distinto. Pues de repente empezamos como bueno, tuvimos la oportunidad de venir a residir a la Ciudad de México y empezamos a conocer amigos también que hacen música y que trabajan en estudios y me acuerdo que uno de ellos, teníamos un bajo eléctrico y uno de ellos me dijo, ¿cómo no te interesa venderme tu bajo o si quieres también te lo puedo cambiar y te doy la diferencia, ¿no? Por un sintetizador que tengo. Entonces, pues aceptamos, ¿no? Hicimos el acuerdo, le dimos el bajo, nos dio un sintetizador, un Roland y me acuerdo que empezamos como a descubrir
pues el mundo, ¿no? De lo que implica tener pues, ese tipo de aparatos o aparatos de esa naturaleza. Y desde ahí como que empezó realmente a tener como una especie de carácter el proyecto, ¿no? Porque nos dimos cuenta que habían cosas que sí sónicamente nos sentíamos muy identificados. Y luego también empezamos con la computadora que teníamos en ese momento, ya habíamos adquirido una caja de ritmos también allá en Cuchitán, en Oaxaca, y con todo eso empezamos a hacer música y de repente pues la tecnología de esa época pues está dictando una estética sonora, ¿no? O sea, todas las tecnologías de todas las épocas dictan una estética, ¿no? Entonces esa no era la excepción porque esos son aparatos, ¿no? De los años 80 y 90. Son aparatos japoneses, entonces tienen su propia como peculiaridad en el sonido y yo creo que al trabajar con esos instrumentos pues es lo que le da el carácter, ¿no? al sonido de Balgur. Ok, y ahora tocaste un tema muy interesante, Juchitán, que es de donde vienen ustedes. Y bueno, ustedes se mudaron aquí a la Ciudad de México, han estado en distintos estados, pero cuénteme un poquito cómo era Juchitán antes de venir acá a residir a la Ciudad de México. ¿Cómo fue ese crecimiento de los hermanos Valdivieso en este mundo de la música, de pues una ciudad en la que se habla el zapoteco y demás? Pero ¿cómo fue para ustedes el salir de ahí? ¿Qué memorias también tienen de esa infancia que tuvieron ahí en Juchitán? Recuerdo que también evidentemente en nuestra música hemos plasmado mucho de nuestro lugar de origen porque Juchitán es un lugar que sin duda alguna está llena de artistas y de personas que hacen arte, pues Francisco Toledo, claro. y muchísimos más pintores y poetas. Y bueno, nosotros crecimos escuchando música tradicional por una parte, porque en cada esquina en cada esquina en las calles en Juchitán solía como hacerse fiestas regularmente y entonces había un grupo o un trío o gente que estaba tocando música tradicional y era muy común escuchar esto en cada esquina, pero al mismo tiempo en casa teníamos televisión y entonces mirábamos la tele y veíamos el TV y existía como esta dualidad, ¿no? De salir a la calle y escuchar música tradicional o incluso ir a la Casa de la Cultura, que era el lugar en donde podías tener quizá algún curso de guitarra o curso de pintura y pues la Casa de la Cultura era sumamente y sigue siendo sumamente tradicional y preserva la cultura zapoteca, pero por otra parte no nos sumergíamos en los videojuegos o en la televisión y escuchábamos música pop también y también veíamos películas y escuchábamos radio y entonces siempre era como vivir en esta dualidad, ¿no? Como por una parte escuchar a los padres y a los abuelos hablando en zapoteco, pero al mismo tiempo estábamos viendo una película en inglés, ¿no? Y también estábamos en internet cuando recientemente podíamos como conectarnos y poder platicar con personas de otras partes, no sé, recuerdo el MySpace y el Hi-Fi y todas esas cosas que existían y entonces teníamos nuestros primeros acercamientos con personas de otras partes y compartíamos música y entonces surgía esta especie de dualidad y de fusión de pensamientos, ¿no? Y creo que eso fue lo que pasó mucho con nosotros, el hecho de nutrirnos de diferentes mundos, creo que nos influenció muchísimo como en lo que hacemos ahora actualmente en la música. Y ahora, también algo que resulta interesante que tocas esto de la dualidad y de la sociedad. Ustedes también tocan temas sociales en sus temas, no sé, me recuerda a Rogelia, que es completamente en zapoteco, o El Pozo, que habla sobre un tema tan delicado como lo es el feminicidio. Ustedes también, ¿cómo plasman todo lo que ocurre en este caso en Juchitán, y no solo en Juchitán, sino en todo el país? ¿Cómo es que ustedes hacen pues si le comparten a sus seguidores todo lo que ocurre? Porque, o sea, sí, la música, el sonido es algo, pero también el mensaje es otro. Pero, ¿cómo es que ustedes
entran a este plano para decirle a los seguidores, oigan, sí, tocamos esto, pero existe un detrás, el país está pasando por distintas situaciones. Sí, justo es, pues ser persona ya implica estar inmiscuido, ¿no? En una sociedad a nivel político, ¿no? Antropológico, social, estar conectado, ¿no? Directa o indirectamente, Claro. definitivamente. Entonces, al momento de hacer música, al menos en el formato canción con letra, pues llega el momento de elegir, pues ciertos, no sé si temas, tópicos, ¿no? Uh-huh. O títulos para empezar a hacer letras dentro de las canciones y pues uno se vuelve de repente pues cronista, ¿no? De su propia realidad, de su propio entorno, ¿no? Claro. Entonces va desde ahí sin ninguna pretensión, ¿no? O sea, lo que estaba pasando en ese momento era eso, ¿no? O sea, y de repente era tan fuerte. Yo recuerdo que llegamos de la Ciudad de México a Juchitán como en el 2016, Uh-huh. y ya habíamos estudiado pues, la universidad, ¿no? Y llegamos y queríamos ver a los amigos con los que crecimos haciendo música en la iglesia. Recuerdo que teníamos un amigo que se llamaba Josafat, y tocaba la batería con nosotros en la iglesia y siempre nos divertíamos, ¿no? En las noches que organizaba la iglesia, como noches de alabanza y adoración, donde la música jugaba un papel muy importante y esa era la diversión. Entonces buscamos a Josafat cuando llegamos y nos dijeron, es que fíjense que la semana pasada, ¿no? A Josafat le dieron 7 balazos y falleció, ¿no? Entonces, de repente te empiezas como, o sea, porque antes estas noticias como que eran muy exclusivas como del norte del país, ¿no? O de las fronteras, ¿no? Y de repente te das cuenta que no, ¿no? Que empieza a ser una realidad normalizada, ¿no? Y Juchitán, sobre todo, que había sido un lugar tan tranquilo. Uh-huh. O sea, siempre Juchitán, cuando se hablaba de Juchitán, se hablaba de un folclore muy positivo, ¿no? O sea, de un folclore muy atractivo y muy lindo, que realmente lo es. O sea, Lo sigue siendo, claro. Lo sigue siendo, claro, hay cosas hermosas, ¿no? Pero nos tocó conocer otro Juchitán cuando llegamos, ¿no? O sea, de repente era decir, desde las 7 de la noche que ya no puede salir nadie, veían los periódicos, ¿no? Porque en Juchitán se lee el periódico, o sea, es algo que yo he visto y lo noto, ¿no? O sea, llega el papel impreso y lo leen, ¿no? O sea, siempre en la casa llegaba alguien a dejar el periódico. Entonces, las planas, ¿no? O sea, las carátulas, las portadas eran como, pues, Juchitán esto, Juchitán aquello, ¿no? 10 muertos en la noche de ayer, y ya era muy alarmante, ¿no? De repente uno intenta ignorar esas cosas, ¿no? O al menos en nuestro caso personal, pero te alcanza, ¿no? Te alcanza y de repente ya era. Entonces no había, o sea, uno canta y uno habla de lo que es y de lo que ve, ¿no? Entonces desde ahí eso es lo que estábamos viendo, lo que estaba pasando, y la muerte se volvió un tema muy cercano en Juchitán con todos sus habitantes. La muerte era algo un tema recurrente, pues, y muchos artistas en ese momento, no sé si en la música, pero al menos yo recuerdo a otro amigo que se llama Neto, ¿no? Neto, él empezaba a hacer sus pinturas también en torno a eso, ¿no? A este tema de la muerte en particular, porque Juchitán también tiene una cuestión medio fanática, ¿no? O sea, como que está conectado con la muerte también Juchitán, o sea, mucho de Juchitán hay una cuestión oscura, y de repente era lo que queríamos como también abordar, ¿no? O sea, esta cuestión como fanática que aparece en este lugar tan característico como Juchitán. Ok, ahora, justo algo que me llama muchísimo la atención, he conocido a mucha gente que es de Oaxaca y en ocasiones se refieren a ellos como oaxaqueños, no como mexicanos. Entonces, porque mencionan que justo ahí es otro mundo, y lo he vivido porque también he tenido la oportunidad de visitar, no Juchitán propiamente, pero es otras regiones. Pero también ustedes, ya que tocan el tema de la muerte y esta situación política que ocurre en nuestro país, porque bueno, al final todo es político, no solamente quienes están en las cámaras o quienes están gobernando, sino que alrededor todo es político. Pero ustedes también, ¿cómo ha sido también el recibir al público? Porque obviamente imagino que en redes sociales les comentan de, oigan, me digo con esta canción, oigan, a mí me pasó una situación similar. ¿Cómo es esa conexión con sus seguidores, quienes los han seguido desde el principio? Pues creo que nosotros mantenemos una relación muy cercana con nuestros seguidores, nos gusta estar muy al pendiente de todos los mensajes y tratamos de contestarles a todas las personas. Yo recuerdo
un día en el cual, el 8 de marzo, me parece que fue hace dos o 3 años, yo estaba en el metro y para mí fue muy impactante el hecho de escuchar el Pozo Como himno. sí, como himno. Yo iba en el metro y realmente venían muchísimas personas, mujeres, y con una bocina y escuchando el Pozo a todo volumen, y para mí fue algo impactante realmente el saber que esta canción sirve y tiene como alguna función, no sé, sanadora, y para nosotros es algo muy bello realmente, porque creemos que por medio de la música podemos aportar una palabra y un granito para sanar al mundo. Ok, ahora, hablando de sanar, he visto en algunas entrevistas que les han realizado a ustedes que también la música para ustedes puede sanar y que gracias a la música están aquí. ¿Cómo ha sido también para ustedes esta forma de sanar en los últimos años? Digo, yo sé que ustedes mencionaron que hubieron algunas situaciones personales, pero lo que nos puedan compartir, ¿cómo ha sido para ustedes esta sanación y cómo les ha ayudado mucho a seguir adelante? Justo, es una muy buena pregunta porque yo no me lo había planteado esta pregunta, o sea, sí, claro, es una pregunta como muy recurrente, una interrogante que se repite en muchas entrevistas o en buenos entrevistadores, ¿no? No sé, Claro. Pero nunca había tenido como una conexión tan directa con la pregunta hasta el sábado que dimos un show en Guanajuato. De repente llega alguien medio alcoholizado, pero ya sabes, de esas revelaciones claro, que suceden en medio del alcohol, ¿no? Y que salen a través de la palabra. Claro. Y llega esa persona y me dice, mira, yo no te quiero molestar tanto, sé que estás cansado, acabamos de terminar el show, sé que igual vienen pasando de cosas difíciles porque tuvimos como que perdimos nuestro equipo, ¿no? Allá y nos lo robaron en la fecha anterior. Entonces me dijo, mira, yo solo te quiero hacer una pregunta y tampoco quiero molestarte con esa pregunta. Me dice, ¿por qué la música? Sí. Y me dijo, o sea, de verdad, me dijo, o sea, no me la tienes que responder ahorita. Me dijo, o sea, ¿por qué la música? O sea, solo llévatelo de tarea, me dijo, ¿no? Fue una pregunta muy fuerte, ¿no? Porque de repente dije, ¿por qué? O sea, es verdad, o sea, ¿qué pretensión hay en entregarle los mejores años de tu vida, ¿no? A una profesión, en entregarle tu dignidad de repente, porque también se pone en juego ir en la carretera, ¿no? En lugares peligrosos, pues tu propia estabilidad emocional, tu familia, el no verlos por meses de estar en gira. O sea, ¿qué pretensión hay dentro de todo? O sea, alguien que entrega todo eso, ¿qué pretende, no? O sea, entonces, yo entendí que la música, al menos para nosotros, es lo único que nos ha conectado con la vida, ¿no? O sea, yo no sé, pero antes de la música, y justo de esa situación personal que tú hablabas, ¿no? De las situaciones personales que nos llevaron a concretar Armagedón, existían, ¿no? Como antes de Armagedón, nosotros estuvimos en un centro de tratamiento para adicciones 6 meses. Entonces, cuando yo, al menos de la manera personal, o sea, de una manera así como muy individual, yo me conecté, ¿no? Con ciertas sustancias químicas, ¿no? Y de la misma manera que me arropa la música también, ¿no? Y de repente tiene volviendo al tema de la muerte, como una entrega tanática, ¿no? Uno se entrega a pesar de todo, o sea, a pesar de que te digan, oye, esto es malo, te va a quitar los mejores años de tu vida, te va a dejar loco, pues uno se arroja, ¿no? O sea, de repente hacia en este caso las adicciones, pues, ¿no? Y en contra de toda advertencia busca, ¿no? Estar en contacto con ese dispositivo, llámese alcohol, droga, ¿no? Cualquier cosa. Yo no había encontrado algo como eso hasta que conocí la música, pero eso fue en la infancia y de repente conozco todo otro mundo, ¿no? Así como más negativo, pero también igual de impactante, igual de interesante, ¿no? Igual de seductor, o sea, de hipnotizante como lo es la música. Entonces lo único, ¿no? Que después de todo lo que viene pasando, ¿no? Que una vida, pues a ver si que en declive, ¿no? Una carrera en declive, después de Zapandú todo se venía abajo, ya nadie nos quería contratar, los promotores estaban como, no, pues como alguno, no, ¿sabes? Informales, no, o sea, como de repente... Es una mala fama. Exacto, ¿no? Pues uno que paga, pues sí, que no creo que haya algún provecho, ¿no? Dentro de
de una vida de excesos ya que va en declive, definitivamente yo no le veo ningún provecho ahí. Entonces, después de todo eso, pues, pasa el tratamiento residencial, salimos, y lo único, ¿no? O sea, el único, pues, como de repente un náufrago que encuentra un salvavidas, pues era la música, ¿no? O sea, ese ancla, ¿no? Era lo único que te conectaba, porque después de eso ya nada tenía sentido, ¿no? Era como salir y ver el mundo de una manera muy diferente. Todos seguían viviendo su vida y nosotros, pues, saliendo de un proceso. Y luego el proceso de readaptación, ¿no? Decir, bueno, ahora cómo me enfrento a la vida de otra forma, ¿no? Con mis propios recursos, ¿no? Humanos, emocionales, mentales. Era difícil. Entonces llega la música y lo único que había así que hacer, o sea, no, porque no había trabajo, los padres pues también un poco hartos, ¿no? También de la situación, de decir, bueno, pues, menos mal están bien, pero también ¿qué sigue, ¿no? O sea, la gente pues también un poco ya, no sé, quizás perdiendo la fe de que algún nuevo material saliera, como que pareciera que todo estaba perdido y lo único que era, la única tarea, ¿no? En la vida era hacer un álbum. Entonces, de repente empezamos a trabajar en el álbum, sale Armagedón, y Armagedón es justo eso, ¿no? Retomando, ¿no? Como estas pseudoteorías, tal vez, porque no son teorías, pero apocalípticas, en donde la Biblia, ¿no? Dice en el libro del Apocalipsis que el Armagedón va a ser el lugar donde va a tener encuentro la batalla final entre Dios, ¿no? Y Satanás, entre las fuerzas del bien y el mal. Pues nosotros, para nosotros puede ser nuestro Armagedón, ¿no? O sea, era ese lugar, ¿no? Que tenía... era el escenario que estaba sucediendo en ese momento, salir y debatirte la dignidad, debatirte la vida, debatirte la integridad, ¿no? Y salir ileso, ¿no? O sea, a todo esto y crear un disco, por eso se titula Armagedón, ¿no? Porque ese fue realmente nuestra batalla, ¿no? Entre las fuerzas, ¿no? Que puedan existir dentro de toda esta pelea. Entonces, lo único que hicimos fue hacer el disco con nuestros propios recursos, con lo que había, ¿no? Con los estudios, la música, instrumentos, músicos que se sumaron, arreglistas. Fueron 9 canciones, compusimos juntos, Elizabeth tiene otras canciones, yo puse otras. Era un trabajo en conjunto, ¿no? Nuevas formas de trabajar, pero era la única encomienda que había, ¿no? O sea, no había otra encomienda más que terminar un álbum y pues ahí lo que salga de eso, ¿no? Tuvimos la oportunidad de trabajarlo con una disquera que nunca antes habíamos hecho en nuestra carrera eso, ¿no? O sea, aliarnos con una disquera mexicana que se llama Worldwide, por medio del sello, un subsello que tienen que se llama Boulevard. Sacamos Armagedón por medio de este sello con todo el apoyo de ellos, ¿no? Juan Sáenz, Toy Selecta, gente que se sumó al proyecto y que dijeron, va, apostamos por esto. Si hay que poner recursos económicos, hay que poner estudios, hay que poner lo que haya que poner, se pone. Y sale Armagedón y es una sorpresa, porque lo que para nosotros pareciera ser un recreo de confusión, de repente pues, la crítica lo recibe pues, de una manera extraordinaria, ¿no? Exacto, justo esta catarsis que tuvieron, y también podríamos considerar que Armagedón es una catarsis por parte de ustedes, porque lo dices muy bien, Hugo. Hablan sobre pues temas que están ocurriendo un poquito, estas vivencias, pero también lo suman a la religión un poquito, ¿no? Claro. O sea, y esta confianza que recuperan por parte de los promotores, esta disquera que mencionas, personajes muy importantes, trabajan con Tesaía, con Denis Gutiérrez. Pero algo que me llama también la atención es qué hicieron en este tiempo en el que nadie les tenía esperanza, porque mencionaste que estuvieron batallando para volver a los escenarios, porque recuerdo la última vez que yo los vi en vivo fue en el Foro Alicia, en el extinto Foro Alicia, ese show en el que estuvieron con Hospital de México y demás. Fue enérgico además ese show, pero después de eso, después de la rehabilitación, ¿cómo es que logran resurgir y cómo es que sobreviven a este lapso sin chamba, sin la confianza de nadie? Así? Pues sí, o sea, fue difícil, o sea, fue como todo, ¿no? O sea, retomar confianza en algo cuesta, ¿no? Pero no hay otra, o sea, yo creo que no está en la palabra, ¿no? Sino en el acto, realmente, la ejecución de que las cosas sucedan, pues entonces... Sí recuerdo que de repente hubo una canalización de impulsos, o sea, sí lo puedo ver el día de hoy así. Todo aquello que venía como ocurriendo de manera negativa, pues ya limpios, ¿no?
había como una sobreexplotación personal a nivel laboral. O sea, sí me acuerdo que entrábamos a las 7 de la tarde del estudio porque en la mañana lo ocupaban otros artistas del sello. Y salíamos a las 7 de la mañana o a las 8, que ese era cuando entraba el otro turno del otro productor o otro artista en turno que estuviera grabando. Entonces eran jornadas de 12 horas de trabajo. Yo creo que me tomé todo el café del mundo para poder hacerlo. Mi hermano me decía como nos relevábamos, ¿no? Así que mira, que lo que yo duermo tú editas, y en lo que tú te duermes y ya editaste, pues yo me pongo a componer un puente, yo me pongo a componer esto, yo me pongo a hacer los coros de lo que ya tenemos grabado. O sea, entonces le decía, bueno, entonces duermo 2 horas y despierto. Y así, ¿no? Nos relevábamos y nos dimos cuenta que estuvimos un año así, o sea, en esa dinámica. La gente eso lo ve, o sea, eso lo valora. O sea, los productores, los promotores, la gente de la industria, ¿no? Los inversionistas también, ¿por qué no decirlo? Ven y dicen, aquí, o sea, hay un esfuerzo que va a tener resultados, porque a veces yo creo que ni siquiera es el talento, o sea, a veces es el esfuerzo más que el talento, y muchos maestros me lo decían en la escuela de música, o sea, me decían, por mí han pasado, me decían, ¿no? Alumnos con muchísimo talento, y pasan la materia, pero gente que realmente, pues no quiere, o sea, como que no quiere trabajar, no quiere hacer cosas, y tienen mucho talento, me decía, pero, o sea, ya llevamos trabajando un ejercicio y no se nota que no han estudiado. Y había gente, me decía, ¿no? Ya ha pasado gente que realmente su habilidad quizás, ¿no? Motriz, ¿no? Su memoria muscular quizás no dé para tanto, pero lo hace y trabaja y se enfoca y tiene constancia, ¿no? Y tienen resultados. Entonces, yo creo que esta vez ni siquiera fue un talento, ¿no? O sea, el único talento fue tener el enfoque, tener la disposición, tener la disciplina de decir, me voy a llegar al estudio a las 7, voy a salir a las 7 de la mañana, duermo lo que tenga que dormir, me pongo a hacer esto, y de repente alguien nos decía, ¿no? Miren, ustedes despreocúpense, ustedes ya trabajaron cuando se terminó el disco ya está listo, pueden dormir en paz ahora en adelante, pero le decimos, ¿pero qué va a pasar? O sea, ¿ahora qué sigue? Claro. ¿Cuáles son los próximos objetivos? Pues sí, fue sumamente satisfactorio el hecho de ser valorado por la crítica, porque no esperábamos realmente nada, o sea, realmente hicimos música en determinado momento para salvarnos de una situación y afortunadamente esta música conectó con el público y también con diferentes medios de comunicación. También tuvimos la oportunidad de ser con Máscara de Niña, un tema de nuestro álbum, la canción número 1 en el conteo Reactor. Claro. ¿Algo más que quisieran agregar? ¿Algún mensaje para sus seguidores? Para quienes no los conozcan, porque bueno, ustedes son una banda independiente, claro. O sea, tienen su sector, tienen su público, pero para quienes vayan a descubrir este mundo que es Balgur. Pues muchas gracias a los que nos siguen por seguirnos y por siempre estar ahí, por apoyarnos. Y pues que nos sigan en nuestras redes sociales. Claro, que nos sigan en nuestras redes, a las personas que no nos conocen. Y gracias también por tomarse el tiempo de dar la entrevista. Estamos en Instagram como @soybalgur, en Twitter también, en Facebook como Balgur. Bueno, ex Twitter, ex ahora. Claro, sí. Ex ahora, ¿no? Sí. Y pues en las plataformas digitales como Balgur, en todas las plataformas digitales, ahí nos pueden escuchar. Y pues, muchas gracias. Sí, que estén al pendiente de nuestras próximas presentaciones. Tenemos como nuestro flyer publicado en nuestras redes sociales y pues allí pueden enterarse de las próximas fechas. Perfecto. Bueno, pues no queda otro mensaje. Les agradezco muchísimo, Hugo, Elizabeth, gracias por estos minutitos de su tiempo aquí en 24 horas y en casita. Muchas gracias por haber sintonizado una nueva entrevista más en el diario 24 horas. Yo soy Leonardo Vega, Balgur, y pues nos vemos en la próxima.